Hola, ¿cómo están amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad quiero hablar con ustedes de un tema sumamente interesante respecto a los viajes astrales que muchas personas me han hablado constantemente sobre ello y es sobre las famosas larvas astrales o seres de oscuridad o seres del bajo astral que generalmente en muchas de nuestras experiencias extracorpóreas de nuestros viajes astrales tenemos que tener experiencias con ellos y quiero ahondar de manera profunda en base a mi experiencia empírica y a lo que yo he descubierto a lo largo de estos 15 años de experiencias astrales para tratar de compartir con ustedes qué es lo que yo pienso que son estos seres y qué es lo que podemos hacer cuando nos encontremos en una de estas experiencias durante nuestras prácticas de viajes astrales. Ahora, este tipo de planos astrales bajos, amigos, donde están todos este tipo de seres, de conciencias, de baja vibración, seres oscuros, larvas, etcétera. Este tipo de planos, nosotros en muchas experiencias nos vamos a encontrar en ellos, queramos o no. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos controlar al 100% las experiencias. Inclusive ni siquiera los grandes investigadores, por ejemplo como Michael Raduga o como Robert Monroe, William Bullman, entre muchos otros, no siempre podían controlar las experiencias porque cuando tú estás fuera del cuerpo, a veces apareces en un lugar y pues tienes que actuar en ese lugar donde te encuentres. Pero ahora, retomando el tema, ¿qué son estos seres? ¿Qué son estas conciencias? Y lo primero que tengo que decir es que no se sabe al 100% qué son, pero lo que sí sabemos en base a experiencia es que existen. Estos seres son reales, estos seres existen y si tú eres una persona, por ejemplo, que eres un principiante en los viajes astrales o que a lo mejor quieres iniciarte en estas prácticas, es importante que lo conozcas porque yo he visto muchas personas que hablan de viajes astrales, pero se les olvida también hablar de la importancia de estos planos astrales bajos. Y cuando una persona es principiante, por ejemplo, generalmente siempre va a los planos astrales bajos en un inicio. ¿Por qué? Porque es como un bebé, no sabe y no comprende cómo se mueven las diferentes frecuencias y grados de conciencia que se tienen en las experiencias extracorpóreas. Ahora, estos seres son de todo tipo. Literalmente tú te puedes encontrar todo tipo de seres en los planes astrales bajos. Te puedes encontrar, por ejemplo, a seres que en lo personal yo le llamo los seres molestos o molestones, que prácticamente estos seres no te lastiman como tal, sino que son como larvas simplemente, es como si fueran, no sé si ustedes han ido a los ríos a bañarse y en algunas ocasiones hay algunos pequeños como renacuajos o como sandijuelas que se te pegan cuando te estás bañando, que son inofensivos, simplemente te los quitas y listo. Ahora, algo similar sucede con estos seres cuando tú sales fuera del cuerpo. En tus primeras experiencias astrales es muy habitual que tú salgas, por ejemplo, fuera del cuerpo y de repente, ¡pum!, sientes que un ser, un cuerpo literalmente humano, se te pega en la espalda. Esto es sumamente habitual. Ahora, puedes sentir también, por ejemplo, que te toca una mano o que te toca un pie o simplemente que te recarga la cabeza en el cuello. Obviamente estoy hablando de tu cuerpo astral, ¿verdad? Este tipo de seres no son seres que te vayan a dañar, no son seres que realmente quieran dañarte como tal, sino que son simplemente seres sin mucha inteligencia. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta y en lugar de morirse de miedo cuando estén con uno de estos seres en una experiencia fuera del cuerpo, si se ponen a analizar la situación y los observan, se van a dar cuenta que no tienen mucha inteligencia. Es simplemente como si fuera un pescado grande que se te pega, pero en forma de humano, ¿saben? No son muy inteligentes, es como si tuvieran una especie como de conciencia de animal, pero de un animal sin mucha inteligencia. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han tenido también experiencias con ellos, todos hemos tenido experiencias con estos seres. Entonces,
Yo, por ejemplo, les voy a contar una pequeña experiencia para que se den una idea. Yo recuerdo que en mis primeras experiencias astrales, cuando tenía 12 años, que era casi como un niño, yo recuerdo que yo salía del cuerpo, flotaba y de repente, ¡pum!, sentía un ser que se me pegaba en la espalda. Y yo no sabía quién era o qué era, pero sí era consciente de que estaba fuera del cuerpo porque veía mi cuerpo físico dormido. Yo en ese entonces no tenía mucha información de los viajes astrales. Y yo recuerdo que se me pegaba en la espalda un ser. Hasta que no sé cómo estuvo que en una ocasión tuve la valentía de, cuando yo estaba fuera del cuerpo, en lugar de asustarme y de gritar como habitualmente lo hacía en mis primeras experiencias, me dirigí hacia un espejo. Fíjense, en la oscuridad yo salí del cuerpo, se me pegó un ser de estos y yo me dirigí a un espejo. Pero antes de observar este ser en el espejo, yo volteé para abajo y vi que dos piernas de este ser me cruzaron mi torso, o sea, mi cuerpo astral, me pusieron como las piernas al lado de la cintura y me di cuenta que esas piernas eran blancas. Eran unas piernas de una mujer blanca y tenía una especie como de vestido blanco de esos para dormir, como pijamas, pero antiguos. Y de repente sus dos brazos me abrazaron y se me puso en la espalda. Nunca me dañó ni me lastimó, simplemente quería estar pegada en mi espalda. Y después sentí su cabeza que se me puso aquí y simplemente me tenía como si fuera una especie de peluche yo. Obviamente yo me estaba muriendo de miedo. Y lo que hice ahí, aguanté el miedo, floté y me vi en un espejo que estaba ahí, en mi antigua casa. Y cuando la observé, amigos, la mujer o este ser, no sé qué era, me observó así, con una cara como maquiavélica. Les voy a poner la imagen más o menos como la de la película del exorcista, de esta mujer que hace esta película. Me dio un miedo horrible que ahí literalmente lo que hice es quitármela de encima y arrojarla. O sea, simplemente me la quité, no quería ella quitarse de mí. Me la quité y la arrojé. Y cuando la arrojé simplemente cerré los ojos y decidí regresar al cuerpo. O sea, decidí con toda mi fuerza regresar al cuerpo. Y dicho y hecho, regresé. Y me encontré en parálisis del cuerpo. Y simplemente dejé que cesaran las vibraciones, los zumbidos. Y me pude mover nuevamente. Ya regresé a mi cuerpo físico. Ahora, ¿por qué les cuento esta experiencia? Porque estos seres, este primer tipo de seres, a ustedes no los van a dañar. Son simplemente como una especie como de larvas o sí, es como una especie como de entre larvas y seres humanos, pero al mismo tiempo como una conciencia no muy desarrollada, como si fuera una especie de conciencia de animal, pero sin ser un animal obviamente. Y simplemente son seres que van a estar ahí molestándolos a ustedes. Así que cuando tengan experiencias con ellos, traten de guardar la calma, traten de pensar simplemente que es una experiencia pasajera y de que este tipo de seres no los va a dañar y que simplemente está ahí como un imán, o sea, como un imán que se quiere estar pegado a ustedes. Y el segundo tipo de ser que a mí en lo personal duré muchos años para tratar de comprender más o menos su procedencia. Y si les soy honesto, eh, en mis primeras experiencias durante esos primeros años me daba demasiado miedo. Me daban demasiado miedo, muchísimo miedo, hasta el grado de no querer dormir porque yo sabía que iba a tener las experiencias fuera del cuerpo. Tengo mucha disposición para eso, mucha predisposición para ello. Pero bueno, básicamente este segundo tipo de ser, amigos, es el ser que sí te lastima. O sea, son seres que literalmente se te suben encima. Cuando tú estás en el proceso de separación del cuerpo, supongamos que este es tu cuerpo físico y este es tu cuerpo astral que está unido. Cuando tú estás en el proceso de separación del cuerpo, en este proceso, cuando estás saliendo, este tipo de seres se te pega al cuerpo astral, ¿sabes? Entonces cuando se te pega, estos seres sí empiezan a lastimarte, no el cuerpo físico, sino el cuerpo astral. Entonces empiezan, por ejemplo, algunos pueden ahorcarte en ese proceso de separación del cuerpo. Ojo, no te están ahorcando físicamente. El cerebro lo interpreta de esa manera, porque está unido a la conciencia, por vínculos energéticos. Entonces ahí estos seres generalmente
comienzan a ahorcarte, o comienzan, por ejemplo, a aruñarte, o a morderte, o comienzan, por ejemplo, a decirte palabras en los oídos, palabras horribles que hay veces que ni entiendes los idiomas que te están diciendo. O sea, son seres literalmente que rayan en las películas de terror, por ejemplo. Les voy a contar una experiencia para que más o menos se den una idea, ¿no? De cada uno de este tipo de seres les voy a contar una experiencia que yo he tenido. Y en esta experiencia fue muy corta, pero no me gustó para nada, porque yo estando boca arriba, a punto de salir del cuerpo, en ese proceso en el cual yo ya estaba a punto de desprenderme y yo ya estaba feliz, dije yo ya pues, voy a aprovechar esa experiencia para explorar el plano astral, o sea, para ir a algún lugar. Y en ese proceso en el que yo estaba, ojo, saliendo del cuerpo, yo no tenía miedo ni mucho menos. Y de repente, en ese traslado, ¡pum!, que siento de golpe que desde los pies astrales, de mi cuerpo astral, se me empieza a subir un ser literalmente grotesco. O sea, un ser sin brazos y un ser con un nivel de inteligencia, yo diría que no muy grande, pero más que el anterior que les conté. Y este ser literalmente empezó a subirse de mis pies y me empezó a tirar mordidas, literalmente mordidas, 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 pero obviamente no me lastimaba porque pues era a mi cuerpo espiritual, pues entonces simplemente me estaba asustando y yo tenía un miedo horrible, amigos, porque en ese momento no me podía mover, porque yo sabía y era consciente de que no había salido completamente fuera del cuerpo. Entonces cuando tú estás en ese proceso que todavía no te separaste del cuerpo en proyección astral, en ese proceso es muy delicado porque si viene alguno de estos seres, no te puede pasar nada. Primero tienen que tener eso en cuenta, ¿no? Pero te pegas un susto bien fuerte, bien cabrón. Entonces en ese proceso, cuando ya me estaba separando, se me sube este ser y digo, puta madre, perdón por la palabra, ¿no? Y empieza el ser desde abajo hasta arriba, tirándome mordidas literalmente, y yo tratando en la medida de mis posibilidades de esquivar las mordidas, y yo no, sabes que ya mejor quiero regresar al cuerpo. Y el ser estuvo así como unos, yo le calculo unos 30, 40, 50 segundos máximo, y en eso no sé cómo estuvo que logré nuevamente regresarme al cuerpo y ya me pude mover. Ahora, una persona, por ejemplo, sin experiencia astral, sin este tipo de experiencias, podría enloquecer con este tipo de seres que se les aparezcan y que tengan estas experiencias, ¿no? Una persona con mucha más experiencia astral, previas experiencias fuera del cuerpo, no, obviamente no le sucede esto porque sabe que este tipo de conciencias existen, este tipo de seres prácticamente existen y a veces tenemos que tener experiencias con ellos. No las podemos evitar todas al 100% porque inclusive Robert Monroe, yo siempre cito a Robert Monroe, me encantan sus experiencias porque son experiencias naturales y reales, o sea, son experiencias que yo cuando las leía, yo decía, es como si fueran mis propias experiencias, porque él las narra y las describe tal cual suceden. Entonces, en una experiencia, Robert Monroe menciona que él sale del cuerpo y de repente él se encuentra en una habitación rara, extraña. Él está en un hotel y él se encuentra, sale del cuerpo, ya su cuerpo físico dormido, pero él se encuentra en una especie como de habitación rara. Y de repente voltea así, de reojo, y ve que pasa como una especie de murciélago grande o gigante. Y cuando Robert Monroe se da cuenta, de repente ve que esa especie como de ser humanoide o es mitad humano, mitad murciélago gigante, empieza a atacarlo literalmente y le pega. O sea, le pega en su cuerpo astral y él es 100% consciente de que esa cosa le empieza a golpear. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Empieza a defenderse. ¿Por qué? Porque pues, por el puro instinto del ser humano, si alguien o algo nos ataca, nos defendemos. Entonces, él fuera del cuerpo, menciona que en esa experiencia fuera del cuerpo, él está luchando con ese ser, o sea, espectro, cosa o no sé qué era, que le golpeaba y él pues también le golpeaba porque pues él quería salvarse, ¿no? En esa experiencia. Y esto es bien curioso, amigos, porque cuando tú estás fuera del cuerpo,
Por más experiencia astral que tú tengas, fíjense, esto es bien importante, yo también lo hago en muchas ocasiones. Por más experiencia astral y más experiencias fuera del cuerpo, tú siempre tienes el instinto de supervivencia, ¿saben? Entonces, si tú sales fuera del cuerpo y aparece un ser o un espíritu o uno de esas conciencias errantes y te empieza a golpear, tú te defiendes. Tú te defiendes, ¿por qué? Porque en ese momento tú no vas a pensar en mantén la calma, este ser no me va a hacer nada, simplemente pues es una conciencia que está baja, entonces voy a tratar de meditar, ahí no piensas en nada de eso, ahí no piensas en nada de eso. ¿Por qué? Porque si está un ser que te está atacando, tú tienes que defenderte, obviamente. Entonces, este tipo de seres y de conciencias habitan cuando estamos fuera del cuerpo, son reales. Quien quiere decir que no, pues simplemente es una persona sin experiencia y son seres que en muchas ocasiones, por desgracia, nos tenemos que enfrentar a ellos. O sea, tenemos que tener la experiencia con ellos, simplemente están ahí y pues tenemos que tener experiencias con ellos, básicamente. Y otro tipo de seres que tú te vas a encontrar, o de seres o de conciencias o de espíritus, que tú te vas a encontrar cuando realices tus viajes astrales, es que en ocasiones tú vas a entrar en lugares literalmente muy macabros y oscuros, muy macabros, literalmente. A mí no me gusta en lo personal entrar en ese tipo de escenarios, pero a veces te sucede y cuando te suceda tienes que estar preparado. Y este tipo de seres, estoy hablando básicamente, o al menos como yo lo interpreto, de personas que en su vida física, o una, fueron asesinadas, o dos, se suicidaron. Este tipo de seres, o por ejemplo también asesinos, este tipo de personas que tenían o que sufrieron este tipo de experiencias en su vida física, es mi hipótesis, ¿no? Yo no quiero decir que tengo la verdad, es como yo lo interpreto. En muchas experiencias, cuando tú salgas fuera del cuerpo, te vas a encontrar con seres o con escenarios, más que nada, sí seres, pero más que nada escenarios muy macabros, amigos, y muy oscuros, en los cuales cuando tú te encuentres ahí, te vas a dar cuenta rápidamente de que algo sucedió ahí. Y es como si tu intuición o algo dentro de ti te dijera, ¿sabes qué? Aquí sucedió algo. Yo, por ejemplo, por contarles una de estas experiencias, ¿no? Yo recuerdo que en una experiencia, amigos, yo salí del cuerpo, fíjense en lo que sucedió, yo salí del cuerpo y cuando salí del cuerpo automáticamente floté hacia arriba y traspasé mi casa, mi habitación y todo, ya veía las casas de mis vecinos pequeñas y de un de repente en un abrir y cerrar de ojos de la nada, toda esa realidad cambió en un instante y aparecí en una especie como de, ¿cómo decirles? Como de vecindario, pero ya no era México, era como, no sé, o sea, no podría decir realmente de qué país, pero yo le calculo que era un país del norte, ya sea Estados Unidos o Canadá. Era más que nada por la arquitectura de las casas. Ahora, lo que sucedió fue lo siguiente, fíjense, cuando yo estaba volando y flotando arriba de todas esas casas, hubo una especie como de energía que me jaló o que me decía a nivel interno que yo fuera a un determinado lugar. Entonces, fue esa especie como de intuición que me dijo, ve hacia ahí. Entonces, yo bajé volando, volando, volando y me di cuenta que era una especie como de escuela. Ahora, cuando yo bajé y entré en esa especie como de mini escuela, porque era como una especie como de secundaria, pero no muy grande, pero algo dentro de mí me dijo, es una escuela. Entonces yo bajé, fíjense en lo que sucedió, yo bajé y me di cuenta que era una escuela abandonada, era una escuela abandonada. Entonces yo bajé y después traspasé la puerta y vi mesabancos, vi sillas, pero era como una escuela, se podría decir que en ruinas porque había algunas partes que estaban como destruidas. Entonces yo empecé a explorar los salones y cuando yo estaba ahí explorando, rápidamente sentí una energía bien fuerte y bien densa.
Y cuando yo estoy fuera del cuerpo, en este tipo de experiencias, y me entra esa energía, o sea, me llega esa energía densa, fuerte. Si ustedes tienen experiencias astrales en estos planos astrales bajos, me van a comprender. Es una energía que tú, en cuanto sales del cuerpo y te rodea esa energía, tú sabes que es una experiencia fuerte que tú vas a vivenciar. Obviamente no tan positiva. Entonces yo estaba ahí y me envolvió esa especie como de energía bien fuerte. Y yo dije, algo voy a ver aquí nuevamente. Entonces salí del salón y algo me dijo, entra en ese salón, un salón oscuro, un salón de clases oscuro, abandonado. Y cuando yo entro a ese salón, amigos, observo bien entre la oscuridad de ahí y saben lo que vi, vi a una mujer literalmente ahorcada, vi a una mujer ahorcada. Sentí uno de los más grandes miedos que jamás he experimentado en toda mi vida. Fue demasiado el miedo que sentí ahí. Y cuando regresé, obviamente rápidamente de ahí me fui al instante. O sea, yo era plenamente consciente de que estaba fuera del cuerpo. Entonces yo salí de ahí. Era una energía bien fuerte, amigos, bien densa. Y yo salí disparado de ahí, cerré los ojos astrales, mi cuerpo astral, y decidí rápidamente regresar al cuerpo. Yo decidí rápidamente regresar al cuerpo y no sé cómo estuvo que sentí los zumbidos rápidamente y otra vez entré en parálisis del cuerpo y de poco a poco empecé a entrar hasta que me pude mover y me reincorporé. Fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Y aquí quiero ir con esto, amigos, es que este tipo de seres o de conciencias que en una vida física, es mi hipótesis, ¿no? En su vida física, en su encarnación física, se suicidaron o fueron asesinadas o a lo mejor fueron asesinos. Este tipo de seres y de conciencias se encuentran en planos astrales bajos que de alguna manera reflejan lo que sucedió en sus vidas. No les puedo decir y asegurar que este tipo de seres a lo mejor están ahí por la eternidad. La verdad es que no lo sé. No tengo la más remota idea. No sé. O simplemente es que en ocasiones podemos acceder a este tipo de dimensiones que es como si fuera una especie como de grabación de lo que sucedió en la vida física, o sea, la escena, la famosa escena del crimen, de lo que sucedió, si alguien se suicidó, si hubo un asesinato, o si vemos al asesino, o si vemos a la persona que falleció, qué sé yo. Ese tipo de experiencias de esas personas podemos verlas en algunas experiencias astrales. Y yo no soy el único que ha visto esto. Si han visto a los autores que han hecho libros o otras personas, por ejemplo, que en YouTube o en podcast o en otros medios hablan también de que en algunas experiencias astrales han visto literalmente este tipo de seres o de espíritus de personas que en vida pues cometieron algún delito o se suicidaron o las asesinaron. En muchas experiencias ustedes van a ver este tipo de escenas, de escenarios y de seres, y pues lógicamente tienen que estar preparado para ello. Y otro tipo de seres que tú te vas a encontrar en los viajes astrales, en tus experiencias extracorpóreas, son los famosos incubos y subcubos, que básicamente son seres que están enloquecidos de lujuria. Son seres que cuando tú te encuentres con ellos vas a sentir una especie como de energía sexual muy fuerte, pero que al mismo tiempo te va a ocasionar algo de miedo. Y son seres que literalmente pueden tomar todo tipo de formas. Pueden tomar formas femeninas, pueden tomar formas masculinas, inclusive en muchas experiencias yo lo he experimentado, que toman formas mixtas, o sea que por momentos son mujer o femeninas y por momentos son masculinos. Pero este tipo de seres, yo en lo personal no les puedo decir
y no les puedo afirmar al 100% qué son, porque les estaría mintiendo, porque este tipo de seres a lo largo de toda la historia siempre han estado en este tipo de experiencias con los seres humanos. Y obviamente yo, en mi experiencia personal, he tenido muchísimas experiencias con estos seres, en su mayoría femeninos, pero también en algunas experiencias he tenido experiencias masculinas, y tú como tal no puedes al 100% controlar esto. Y es que, por ejemplo, cuando es muy típico que tú sales del cuerpo, y en ese proceso en el cual tú estás saliendo del cuerpo, que estás, por ejemplo, casi abandonando tu cuerpo, ahí es cuando este tipo de seres o de conciencias aparecen, y pues lógicamente empiezan a insinuarse. O sea, son seres que se te ponen a un lado, nunca te lastiman, o al menos yo en mis experiencias estos seres nunca me han lastimado, simplemente son seres lujuriosos. O sea, son seres que están ahí y que lo único que quieren es tener una especie como de relaciones sexuales, o no sé muy bien yo cómo llamarles, porque cuando tú estás en tu cuerpo espiritual, eh, es como si fuera una especie de fotocopia del cuerpo físico, pero que sí se siente obviamente más o menos sólido, pero no es como el cuerpo físico, ¿saben? Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, por contarles una experiencia, yo recuerdo que una experiencia yo iba saliendo del cuerpo, y ya cuando estaba casi a punto de salir del cuerpo, de repente abro los ojos astrales, el cuerpo astral, y veo que hay algo que me está besando en el abdomen. Pero yo no alcanzo a ver muy bien porque no me podía mover muy bien. Aún yo sabía que estaba en el proceso de separación del cuerpo, pero hagan de cuenta que esta especie como de ser aprovechó esa especie como de lapso o de intervalo en lo que yo me iba separando del cuerpo, y me empezó a besar literalmente el abdomen, iba subiendo, y ahí es cuando yo pude mover las manos y logré tocar, y ya cuando la vi, no me dio mucho miedo al 100, pero me causó mucho asombro, porque era una mujer, amigos, blanca, de pelo negro, y tenía dos cuernos, literalmente. O sea, los cuernos, dos cuernos como de un toro, negros, brillantes. Y yo me quedé así, me dio un miedo y dije, esto no está bien. Dije, esto no es correcto. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este ser? Porque cuando tú estás obviamente en ese trance, en esa experiencia, obviamente sientes las sensaciones, o sea, sientes más o menos agradable que te está tocando y que te está besando, pero dentro de ti tú sabes que no está bien. Hay algo en tu intuición que te dice, por más bien que se sienta, no está bien esto, no es correcto. Estos seres no lo están haciendo de manera positiva. Hay algo ahí que no está bien, no es correcto. Porque si fuera un ser humano normal, pues está bien, ¿no? Pero un ser que tiene algo raro que tú sabes que no está bien. Y pues yo recuerdo que en esa experiencia me estaba besando este ser, y simplemente lo que hacía yo era cerrar los ojos, ya que le había tocado los cuernos, cerrar los ojos y simplemente esperar a que este ser simplemente me soltara, y ya, me soltara y regresara al cuerpo. Recuerdo que esa experiencia, este ser me besaba todo el cuerpo, me acariciaba, nunca me lastimó, nunca me lastimó. Y simplemente yo lo que hice es esperar sin abrir los ojos. Escuchaba más o menos que como que quería hablar, pero este ser lo más me estaba besando. Entonces yo simplemente cerré los ojos y esperé a que se volvieran nuevamente los zumbidos y las vibraciones, y aproximadamente un minuto y medio, de repente sentí nuevamente que entraba el cuerpo, abrí los ojos y obviamente ya no estaba este ser. ¿A qué quiero llegar con esto, amigos? Es que en muchas experiencias ustedes se van a encontrar con este tipo de seres. A veces pueden ser femeninos, a veces pueden ser masculinos, a veces pueden ser mixtos, y a veces también algo bien extraño es que hay veces que pueden tomar formas raras como de animales o de cosas, o son muy extraños. Entonces, este tipo de seres se los van a encontrar en alguna experiencia, van a tener la experiencia con incubos y subcubos, y pues es importante siempre estar preparado. Ahora, estos son los tipos de seres más habituales
que tú te vas a encontrar en tus experiencias astrales. En alguna experiencia te vas a encontrar con alguno de estos. Pero ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y esto ya para finalizar el video. ¿Qué es lo que tú puedes hacer cuando te encuentres con este tipo de seres? Y básicamente, o al menos en lo que a mí más me ha funcionado, es simplemente tratar de guardar la calma, tratar de practicar la templanza, la parsimonia, cuando se encuentra uno en ese tipo de experiencia, en ese tipo de escenarios, con este tipo de seres, porque simplemente si uno, por ejemplo, se asusta más, lo que va a hacer es que va a acrecentar esa experiencia, esa energía que tenga este tipo de seres o de conciencias, y lógicamente la experiencia va a ser muchísimo más desagradable. Así que mi recomendación para aquellos de ustedes que a lo mejor sean muy principiantes en los viajes astrales es que simplemente practiquen mucho eh, el control de las emociones. Es sumamente importante y vital para tener este tipo de experiencias, porque si tú eres una persona que no tiene un campo emocional estable, que no tiene un campo tanto mental, un campo psíquico, mental y emocional trabajados, durante este tipo de experiencias, tú puedes, inclusive en casos extremos, llegar a experimentar una especie como de trastorno dependiendo de la inmensidad de la experiencia, ¿saben? Por eso es súper importante que todo explorador astral trabaje mucho en sus emociones, en el campo de las emociones, y cuando te encuentres, por ejemplo, en una de este tipo de experiencias con alguno de estos seres, simplemente trata de guardar la calma, la templanza, y debes de saber y recordar que esa experiencia va a pasar, que vas a tener y vivenciar la experiencia, y simplemente eso, tratar de mantener la calma, la tranquilidad, la templanza y la parsimonia, y simplemente observar cada una de esas experiencias que ustedes tengan con estos seres, para que de poco a poco el miedo vaya reduciéndose. Y conforme ustedes vayan teniendo experiencias, si les toca con alguno de estos seres o de estos planos astrales bajos, las experiencias constantes, valga la redundancia de la palabra, les va a otorgar a ustedes experiencia, y pues va a llegar un momento donde ya no les va a afectar tanto ese tipo de seres, y pues lógicamente van a entrar en planos astrales espirituales más elevados, donde pues van a acceder a un sinfín de información y de experiencias que lógicamente los va a nutrir y les va a ayudar muchísimo a que lo complementen con su vida física, y obviamente van a entrar con conciencias de muchísima más vibración, que también es a lo que uno aspira en las experiencias fuera del cuerpo.